sobre la muerte, ¿no? Pero como la muerte no me gusta y realmente la muerte no es nada, vamos a empezar diciendo eso. Esa palabra lo único que nos hace es asustarnos. Bien, entonces empezamos diciendo que la muerte no es un hecho triste, como siempre lo sentimos al escucharla, no es un mal trago, porque no es nada de eso. Es solo una palabra, como hemos dicho, a veces, según sean nuestros miedos, hasta nos cuesta decirla, pronunciarla. ¿Sí? Simplemente es una palabra, que la ignorancia nos lleva a sentir un miedo atroz al oírla o pensar que nos ocurrirá, que nosotros pasaremos por esa cosa. Para algunas personas, por no decir la mayoría, es el fin, la nada, la desolación. Así que vamos a tranquilizarnos, vamos a usar la razón y diremos, razonando, que la muerte no existe. Así, simplemente, ¿qué os parece? La muerte no existe, como bien dice aquí el CPS. Partiendo de aquí, diciendo que no existe, entonces, ¿para qué estar sufriendo? ¿Para qué tener esos miedos, esas ansiedades, cuando se piensa en ese desenlace? Que por mucho que lo queramos alejar, va a ocurrir. Realmente va a ocurrir. Eso nos va a pasar a todos, a cada uno de nosotros. Así que el miedo es porque no recordamos bien nuestra casa espiritual. Una vez entendido esto, cuando lo tengamos asimilado, ya vamos admitiéndolo y aceptando. Como hemos dicho al principio, la muerte es una alegría, es una salvación, es un bálsamo, un regalo de nuestro Padre. Sí, sí. Hay que dejarse de esos miedos y esas cositas que a veces piensan cuando pensamos en la muerte. Después de tanto sufrir la existencia, nos permite volver a casa con las tareas hechas o no, depende ya de cada uno de nosotros. Pero volvemos allí a recuperarnos, a fortalecernos y prepararnos. Sobre todo, volver a la materia, a otro cuerpo, para retomar la tarea que dejamos sin hacer. Es un regalo muy grande que nos da nuestro Padre. Entonces, una vez entendido esto, la llamada muerte no nos asustará. Ya entenderemos que necesitamos ir y venir, necesitamos aprender, siempre. Pero, siempre hay un pero, si imponemos a nuestros miedos, ansiedades, ese filtro de la razón, basado en la enseñanza de esta doctrina que estamos aquí, con las clases, con las conferencias, con los estudios que hacemos en casa, pues estamos intentando analizar, intentando aprender con esa base y considerándonos espíritus, que estamos utilizando una herramienta preciosa y perfecta, que es este cuerpo físico que tanto amamos o amamos mal. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque si no derrocháramos tanto amor en estos huesecitos que nos sustentan, o mal llamado amor, como hemos dicho, no tendríamos tanto miedo a enfermar, a morir. Cierto, debemos cuidar nuestro cuerpo físico, pero también debemos cuidar nuestro ser, nuestro espíritu. Eso es lo más importante y qué poquito lo hacemos. Así que, espíritas, con las miras puestas en la materia o en la casa espiritual. ¿Dónde tenemos esas miras puestas? Ahí ya que cada uno se conteste, reflexione. Y continúo diciendo que sí, que es una alegría, porque si usamos la materia para nuestro recorrido por esta vida, claro está, cuidándola bien, porque nos tiene que durar hasta la partida. Debemos entregarla lo mejor posible y agradecerle cuanto nos permitió realizar. Necesidad de prepararse. Necesitamos prepararnos para ese hecho, para ese momento. Y qué mejor el ejemplo que encontré con Francisco de Asís. Aquí está. Francisco de Asís despidiéndose de su cuerpo físico. El padre Francisco, empeñado en la fuerza de gratitud, siempre estaba agradeciendo. Fue llevado, por su deseo, a los pies del cuerpo físico que acababa de dejar, como ropa imprestable, fijaos. Dejó su cuerpo como ropa imprestable, ya lo usó tanto y bien usado. Besó sus pies, conmovido, agradeciéndoles por tanto como sirvieron para andar por los caminos del mundo, en la lucha de llevar el Evangelio a donde quiera que fuese. Besó enseguida las manos
que le sirvieron de valioso instrumento para alimentar el cuerpo, para trabajar, para cumplimentar a los otros, para transmitir la fuerza de Cristo en las curas de los enfermos, para bendecir cuando era tomado por la luz de nuestro Señor. Besó su propia boca con ternura y respeto, y en ella dejó 2 lágrimas que le salieron de su corazón. Así que él, fijaos lo que dijo. Vamos a leer lo que está aquí puesto. Yo te agradezco, instrumento de luz, que me sirvió para transmitir la verdad y que me ayudó a apaciguar. Tú eres la puerta grandiosa por donde la misericordia se manifestó, no por mí, sino por la gracia de Jesús en nombre de Dios. Y Francisco Espíritu agradecía al Francisco Cuerpo. En ese momento se acordó de dejar una herencia visual a todos sus seguidores que estaban allí rodeando ese cuerpo físico que acababa de dejar, porque estaban tristes, estaban abatidos. Entonces miró su figura melancólica por el desgaste del cuerpo físico, al cual aún se hallaba unido por el cordón de vida, e imprimió en su mente poderosa una figura de alegría, y como por encanto, el rostro de Francisco Cuerpo se iluminó, y así vieron los presentes, emocionados, admiraron ese hecho, considerándolo un milagro más del Padre amado. Nadie más lloró, y él, satisfecho, pensando en Cristo, vio que 2 dedos de luz desataban los lazos que aún lo prendían al fardo que le sirvió por 44 años en la tierra. Así, con este gesto tan magnífico, nos quedó claro que debemos asearlo, alimentarlo adecuadamente, darle un buen uso, y todo esto al cuerpo físico, claro. Pero, ¿para qué usamos nuestras manos, pies y boca? Y pensemos, reflexionando, por lo estudiado en la codificación y en los diversos libros espíritas también, si hacemos un mal uso de nuestro pensamiento, si no somos rectos con él, esto repercute en nuestro cuerpo físico, ¿no es así? Creo yo que sí, ¿no? En el cielo y el infierno, al final del libro, vienen muchos ejemplos, que ya seguro que más de uno lo habéis leído, ¿no? O lo hemos, me voy a meter también ahí. Ejemplos vivos de nuestros hermanos que actuaron mal o bien, y después al llegar a la casa espiritual, supieron la razón, las consecuencias de esos actos. ¿Por qué no aprenderemos de esos ejemplos? ¿Por qué siempre lo dejamos todo para aprender con el dolor? Y nos duele mucho, duele mucho el dolor, sí. Es convincente hasta ahora lo que acabamos de ver, un poquito, ¿no? Bueno, venga, vamos a seguir. Vamos a ver qué nos depara. Así que la doctrina espírita es filosofía, ciencia, moral, todo eso ya lo sabemos. Bien. Y en todo cuanto podemos leer, estudiar, razonar, nos corrobora que la muerte es igual a dejar el cuerpo. Es una alegría. Porque dejamos ya lo que nos hace sufrir, lo que nos hace mantenernos aquí en la materia, que gracias a él también debemos agradecerle mucho, ¿no? Pero dejarlo ya, cuando ya ha pasado ciertos los años ya, la fecha de caducidad nos ha llegado, ya es un alivio, no hay que tener ese miedo. Así que debería de ser obligatorio tener una preparación para ese proceso de desencarnación. ¿No creéis? Incluso yo, a veces pienso, digo, hasta en las universidades, ¿por qué no? Debemos de prepararnos, es muy importante. Ya tenemos un conocimiento, ¿verdad? Pero ¿para qué usamos ese conocimiento? Si solo lleváramos a cabo al 100% el consejo tan magnífico dado por nuestro hermano Jesús, sencillo y simple, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si lo hiciéramos, dejaríamos este vestido, entre comillas, como cuando nos cambiamos de ropa, sin apegos, sin miedos, sin pensar en la familia. Cuando cambiamos de ropa o tenemos que tirarla por su mal estado, pensamos en que sin este vestido, sin esta prenda, mi familia no me va a aceptar, no me va a querer, no me va a recordar, me va a olvidar rápidamente si yo me quito esta chaqueta, ¿a que no? Entonces, durante los años que vivimos esta personalidad, que no somos este cuerpo, debe de quedar claro, si estuviéramos pendientes de hacer todo lo posible por los demás, por nuestros hermanos, volveríamos a la casa espiritual liberados, ligeros, dejando el cuerpo como ropa imprestable, como decía
decíamos anteriormente con Francisco de Asís. Al actuar adecuadamente con las leyes naturales, estaríamos tranquilos ante cualquier adversidad, con la conciencia tranquila. Así la turbación, que es un proceso natural de adaptación cuando volvemos al plano espiritual, sería más corta e incluso estaríamos conscientes de cuanto ocurre en el proceso de desligamiento del cuerpo. Ayudaríamos o lo haríamos nosotros mismos. Hay un ejemplo más adelante que lo vamos a ver. Creo que ocurrirá una vez hayamos evolucionado un poco más. Así es. Cuando estemos más conscientes de lo que somos, de nuestra esencia. Y aquí, en el libro de los espíritus, la pregunta 70, ¿qué hacen la materia y el principio vital de los seres orgánicos que mueren?, preguntó Allan Kardec a la espiritualidad superior, y ellos contestaron: la materia inerte se descompone y forma otros nuevos. El principio vital vuelve a la masa. Nada muere, todo se transforma. Esto lo dice la ciencia también, y Allan Kardec nos lo aclara diciendo: muerto el ser orgánico, los elementos que lo forman entran en nuevas combinaciones que constituyen nuevos seres. Estos toman del origen universal el principio de la vida y de la actividad, lo absorben y se lo asimilan para devolverlo a aquel origen cuando cese de existir. Esto es lo que le ocurre a la materia que usamos durante X años. Pero, ¿y nuestro ser, alma, espíritu, energía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Los materialistas nos dicen que después de la muerte nada. Y esto asusta mucho, porque decir que nada, que esto, mis sentimientos, lo que yo he estudiado, lo que yo he vivido, todo lo que conforma mi ser, eso es nada, eso ya desaparece, se evapora. ¿Qué pasa ahí, no? Eso da miedo, la verdad. Entonces vamos a ver en este libro, Los mensajeros espirituales, de André Luis, capítulo 22, Los que duermen. Precioso capítulo, el libro también, lo podéis leer o volver a leer. Aquí nos cuenta André Luis que él se dirigían en silencio hacia un lugar, ¿no? Todo aquello, él nos está narrando la impresión que tenía. Le provocaba esta impresión de haber penetrado en un cementerio oscuro, en el que los visitantes fueran obligados a guardar gran respeto a los muertos, fijaos. Esto en el plano espiritual. Uno de los trabajadores le entregó al jefe del puesto una máquina que era un aparato de señales luminosas y les dijo que se encontraban en un pabellón en donde tenían recogidos a unos 2000 hermanos que habían desencarnado, los cuales se hallaban todavía adormecidos. Veréis. A la primera señal luminosa se encendieron numerosas lámparas eléctricas y entonces tuvieron que hacer grandes esfuerzos por dominar la primera impresión de horror. Y André, con sus propias palabras, nos dice: vi extensas filas de ley a ras del suelo, ocupados todos por personas sumergidas en profundo sueño. Muchos de ellos tenían un semblante horrendo. Eran muy pocos los que tenían sus párpados cerrados, pareciendo tranquilos. En casi todos se estampaban en los ojos, aparentemente vitrificados, el extremado pavor y la dolorosa desesperación de la muerte. Una cadavérica palidez cubría sus caras. Dios, esto tiene que imponer y mucho. Teníamos ante nosotros centenares de momias perfectas. Acordaos de esta palabra, momias. Más adelante veréis la aclaración. Eran muy raros los que parecían estar sumidos en un sueño natural. Y cuando se encendieron las luces, resulta que claro, algunos que ya estaban despiertos, entre comillas, al verse rodeados, pues imaginaos que vosotros os despertéis, vais rodeados pues, de tantos cuerpos ahí tumbados a vuestro lado, con semejante semblante que tienen que tener, por no decir nada, pues salieron despavoridos, salieron corriendo. Y bueno, les dijo Aniceto, el orientador, que tranquilo, que no pasaba nada, que no podían huir, no podían salirse de allí, ¿no? Que volverían. Entonces André le dijo: por favor, explícame qué está ocurriendo aquí, que estamos acaso en la morada de la muerte después de la muerte. Estaba impaciente ya, ¿no? Como ya lo conocemos a André Luis cuando quiere saber algo. Y entonces el instructor Aniceto le dice: sí, André,
Este sueño es verdaderamente una avanzada imagen de la muerte. Son las criaturas que nunca se entregaron al bien activo y renovador en torno de sí mismo, y en su mayoría los que creían con convicción en la muerte, en la nada, en el fin total, en el sueño eterno. Fijaos, el entorpecimiento invade al espíritu que se siente vacío de un ideal creador. Los que en los círculos carnales creen en la vida eterna, aunque no sean fundamentalmente cristianos, están desenvolviendo facultades de índole espiritual y pueden penetrar las esferas extraterrenas en estado alentador. Las criaturas que perseveran en su negación deliberada y absoluta, ni desean obtener ningún conocimiento espiritual, son verdaderamente infelices. Muchos penetran en nuestras regiones de servicio como embriones de vida en la cámara de la naturaleza siempre divina. Tenemos la certeza, por tanto, de que muchos se negaron al contacto de la fe. Fijaos, yo esto me acuerdo como cuando hay personas que ya están mayores y están empezando ya a pensar incluso pues en el ataúd que van a usar durante, pues yo no sé, durante la eternidad, según dicen ellos. Eso lo hemos escuchado seguro que más de uno. Entonces van allí y eligen pues la madera apropiada, que si tengan la almohada tal, que si estén revestidos por dentro. Oye, pues claro, imagínate toda la eternidad allí de tiro, pues por lo menos que estemos cómodos. Eso se escucha. No, yo no creo que haya sido la única. Entonces, es un poco triste. Es como zarandear a estas personas para que despierten, porque después lo van a pasar mal, van a estar como estos hermanos allí durmiendo, pasándolo realmente horrible, horroroso. Y continúa diciéndole a Niceto, y se duermen porque están magnetizados por sus propias concepciones negativas. Fijaos, lo importante. Y vamos a poner la diapositiva que ya se me había olvidado. Aquí está. Por concepciones negativas permanecen paralíticos porque prefieren la rigidez al entendimiento. Esto es muy fuerte. Pero llegarán el día en que tendrán que levantarse para pagar los débitos contraídos. He ahí porque los considero seres en sufrimiento. Primeramente se demoran en el sueño en que habían creído, más tarde despertarán. Pero la mayoría no puede huir a la enfermedad y a la perturbación, como sucede a los hermanos dementes que hemos visto hace poco. Así que claro, si creemos firmemente que vamos a morir y vamos a estar con las manitas encima del pecho, ahí extendidos boca arriba, la eternidad, pues estamos ya con esa idea tan certera y lo vamos a plasmar, vamos a estar así, vamos a estar magnetizados, como dijo al principio Aniceto, ¿no? Así que es muy importante que la fe sincera es como la gimnasia del espíritu. Quien de algún modo no la ejercite en la tierra, prefiriendo deliberadamente la negación injustificable, se encontrará más tarde sin movimiento. Semejantes criaturas necesitan del sueño, de profundo reposo, hasta que estén en condiciones de despertar para el examen de las responsabilidades que la vida impone. Así que este proceso, que puede durar incluso, hay siglos, hay personas que le duran siglos este proceso de turbación. Podemos hacer lo que dure nada, que ya con el conocimiento, ya sabemos, con todos los ejemplos que tenemos tanto en literatura como en las sesiones mediúnicas, de que realmente la muerte simplemente es un paso, vamos a otra dimensión, volvemos a la casa espiritual. Entonces vamos a tratar de querernos un poquito y facilitarnos las cosas, para que cuando cambiemos, en este momento, en la desencarnación, pues lo llevemos más, lo hagamos más llevadero, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora qué nos dice León Denis al respecto. En el libro Después de la muerte, él dice que el miedo nos paraliza cuando nos diagnostican una enfermedad grave. Y esto es cierto. Cuando vamos al médico y recogemos los resultados y nos dicen, pues tienes tal enfermedad, por no poner ningún nombre, ¿no? Una enfermedad grande que sabemos que hoy a la larga o a la corta, ya sabemos lo que hay, ¿no? La vuelta a casa. Y nos pasa que cuando nos narran también esas experiencias cercanas a la muerte, ¡uf, qué miedo! Porque ya estamos ahí como diciendo, ay, a mí que no me pase, o si me pasara a mí, ¿qué haría? Bueno, pero si lo pensamos bien, cada vez que nos dormimos, morimos un poquito, ¿no? Ya lo sabemos también por los estudios realizados. Vamos a la casa espiritual.
o estamos con nuestro ángel de la guarda o con los espíritus con los que sintonizamos, con los que afinamos, ¿no? Entramos en sintonía. Entonces, ya, ¿a qué tanto miedo? Si realmente vamos allí cuando nos relajamos, bajamos un poquito, ¿no? Estamos el cuerpo físico, lo dejamos ahí en reposo y nuestro espíritu va a la casa espiritual. Entonces, vamos a pensar también un poquito, ¿no? Vamos a razonar todo esto. Así que si cada X horas volvemos y estamos en contacto con estos espíritus, con estos seres que nos acompañan, sean familiares, sean amigos, afines, ¿para qué asustarnos? Así que sigamos. Vamos a ver, nos dan la noticia, ¿no?, de esta enfermedad. Vamos a seguir con León Denis, que nos decía esto de la enfermedad. Entonces, estamos ahí como con miedo, ¿no? Porque, claro, queremos disfrutar junto a nuestra familia. Y nos empezamos ya a cuestionar porque no podremos estar con nuestros hijos, no podremos verlos crecer si me voy, ¿no? Si me muero. No podemos verlos casarse. Ahora el negocio que he empezado, ¿cómo acabará? Si seguirán adelante, lo dejarán. Y estamos ahí un poco, nos volvemos como egoístas. Pensamos egoístamente en nosotros. No estaremos para esto, no estaremos para lo otro. Así que cuando ya tenemos otra conciencia, con otra perspectiva, otras miras de nuestra realidad, vemos o sentimos de distinto modo, ya cambia un poquito. Traemos de lo necesario del sufrimiento. Y sí, y con letras grandes, necesitamos sufrir, es que si no, no aprendemos. Por nuestro estado evolutivo somos así, somos tozudos y ya está. Porque si realmente estudiáramos, razonáramos y ejemplificáramos, pues sería todo más fácil para nosotros, pero realmente es que no nos queremos. Así que necesitamos, pues, ¿qué pasa? Con el sufrimiento. Ya con el like parece que aprendemos un poquito. Así que es una forma de saldar deudas. Ese sufrir, de pulir nuestro perispíritu, de depurarlo. Da igual si el sufrimiento es moral o físico, pero es una bendición. Así que en la segunda parte de este libro, de León Denis, en el punto 13, los sufrimientos y la muerte, él nos dice que el sufrimiento nos obliga a estudiar para combatir y para vencer las causas que lo originan, y el conocimiento de esas causas despierta en nosotros una simpatía más viva hacia aquellos que sufren. Empatizamos con ellos, ya entendemos un poquito más al otro. Así que claro, estos hermanos que están ahí sufriendo, ya sabemos un poquito, ya los podemos entender, ¿no? A veces es duro cuando vemos a un ser querido que está ahí sufriendo, que nos narra, que nos dice, y que lo vemos de operación tras operación, cómo está ahí luchando perseverantemente contra esa enfermedad. Y el ver cómo se va consumiendo, y cuando por la amistad le podemos hablar claramente del por qué está ocurriendo todo, es un bálsamo para esta persona. Claro, ella se enfada, sufre, porque como diciendo, Dios mío, ¿pero qué me estás contando, no? Pero realmente cuando ella dice, como sea esto verdad, de todo lo que me estás diciendo, va a merecer la pena haber sufrido tanto. Y esto, cuando te lo dicen, lo digo porque me ocurrió hace años, es como una alegría, porque ya ves que esta persona ya ha recibido lo que tú le has contado, lo que has llevado poquito a poco diciéndole para que lo asimilara, y es una alegría, la verdad que es así. Así que cuando se llega a entender por qué sufrimos, por qué tener que pasar por una enfermedad grave, nosotros, que tan buenos que somos, no como el vecino que mira cómo está y le va todo bien, eso siempre lo decimos. A mí me viene todo mal y mira al vecino, no tiene ninguna enfermedad, no tiene nada. Así que nos debemos de quitar ese miedo a la transición, volver a nuestra casa. Debería para esto ser una alegría. Así que vamos a conocer esta transición, vamos a intentar, ¿no?, meternos ahí de lleno en ella. Volvemos a León Denis. Y nos dice que estas enseñanzas hacen perder a la muerte todo carácter espantoso. La dejan reducida a una transformación necesaria y una renovación. Necesitamos renovarnos, necesitamos crecer. En realidad, nada muere, ya lo dijimos anteriormente en la pregunta que leímos. La muerte no es más que aparente. Solo la forma exterior cambia. El principio de la vida, el alma, continúa en su unidad permanente e indestructible.
se recobra más allá de la tumba, ella y su cuerpo fluídico, en la plenitud de sus facultades con todas sus adquisiciones, las luces, aspiraciones, virtudes, potencias. Esto es lo que realmente nos llevamos a la casa espiritual. Todo lo aprendido. Estos son los bienes imperecederos que decía nuestro hermano Jesús. Voy a leerlo. He aquí los bienes imperecederos de que nos habla el Evangelio, cuando nos dice, sí, ni los gusanos ni el moho los corroen, y los ladrones no pueden arrebatarlos. Estas son las únicas riquezas que nos es posible llevar con nosotros y utilizar en la vida del porvenir. Las luces, las aspiraciones, las virtudes, las potencias. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde debemos de ponernos, de fortalecernos y no dejarnos a un lado como solemos hacer, ¿no? Que nos dedicamos más a la parte material. Cuando sepamos y tengamos conciencia de lo verdaderamente necesario para nuestra evolución, nos desharemos de esa armadura pesadísima que es toda la materia que tanto nos gusta poseer y que tanto nos gusta tener. Y así podemos decir adiós a todo, a todos esos fantasmas que nos inculcaron en la teología, adiós a esos miedos, ¿no?, que nos controlaban y manipulaban cuántas veces, y aún hoy en día también nos controlan por el miedo. Así que vamos a crecer un poquito más, vamos a entender, vamos a hacernos mayores ya, vamos a cumplir la mayoría de edad, que ya es hora, estamos todavía en la infancia. Y vamos a volver de nuevo a León Denis a leerlo, y él nos alienta a seguir con confianza, con tranquilidad, a ver qué nos dice. Él es por siempre, ay perdón, aquí no es, que lo salté, aquí está. Él es por siempre ciudadano del universo, perteneces a los siglos futuros como a los siglos pasados, y en la hora presente preparas tu elevación. En la hora presente, fijaos, en el día a día, es tan importante cada minuto que se nos da, muy, muy, muy importante, no dejemos nada. No estemos viviendo del pasado, que muchas veces estamos cargándolo ahí, estamos pasando y desperdiciando el tiempo que tenemos. O estamos en un futuro proyectando, pues que yo haré esto, haré tal cosa. No, ahora, hay que ponerse las pilas. Soporta pues con calma los males elegidos por ti mismo. No culpemos a nadie, culpémonos a nosotros. Porque siempre tenemos no sé por qué, la manía de estar culpando a los demás, a los que nos rodean. Padres, hermanos, familia, amigos, incluso a Dios se le culpa. Porque ¿por qué? A mí, que yo no hago nada, que yo soy tan buena, ¿no? Entonces vamos, dice, siembra en el dolor y en las lágrimas la semilla que brotará en tus próximas vidas. Siembra también para los demás, como otros han sembrado para ti. Espíritu inmortal, avanza con paso firme por el sendero escarpado hacia las alturas, desde donde el porvenir se te mostrará sin velo. La ascensión es ruda y el sudor inundará con frecuencia tu rostro, pero por la cima verás asomarse la luz. Verás brillar en el horizonte el sol de la verdadera y de la justicia, de la verdad, perdón, y de la justicia. Realmente cuando lleguemos ahí a esa cima, entre comillas, ¿no?, cuando estemos por encima de todo eso y veamos todo el desarrollo, todo el recorrido durante X vidas, nos daremos cuenta de a lo que le dábamos valor e importancia que no la tenía, a las cosas materiales. Y todo eso debemos de aprenderlo poquito a poco, a los desapegos, todo eso hay que llevarlo, hay que asumirlo. Así que nos despojamos de la ignorancia que tanto nos hace sufrir. Y todos los que estamos aquí lo hemos podido sentir en mayor o menor medida desde que empezamos a conocer la doctrina espírita. ¿Quién de nosotros, desde que leímos el primer libro espírita, no cambió su percepción de las cosas? Cambiamos, realmente. Nos zarandeó un poquito, o mucho, depende de cada uno, ¿no? Cada estudio que hacemos y comprendemos, nuestra razón va ampliándose y sentimos ese cambio. Ahora no podemos concebir las experiencias en esta existencia sin estos esclarecimientos, sin remitirnos al libro de los espíritus, por ejemplo. Hay un cambio en nuestro interior que podemos realizar
con mayor o menor intensidad, y eso depende de nuestra fuerza de voluntad, depende de cada uno de nosotros. Sin ello, sin esa voluntad no hay crecimiento y no hay continuidad. Volvamos al libro de los espíritus. En la pregunta 165, Allan Kardec preguntó: ¿el conocimiento del espíritu tiene alguna influencia en la duración más o menos larga de la turbación? Y le contestaron: muy grande, porque el espíritu comprende de antemano su situación, pero la práctica del bien y la pureza de la conciencia son las que más influyen. Así que sí, necesitamos estudiar, pero sobre todo debemos de practicar lo estudiado, debemos de llevarlo a cabo. En el momento de la muerte todo es al principio confuso y el alma necesita algún tiempo para reconocerse, pues está como aturdida, y en el mismo estado del hombre que, despertándose de un sueño profundo, procura explicarse su situación. La lucidez de las ideas y la memoria del pasado le vuelven a medida que se explique la influencia en la materia, de la que acaba de separarse, y se disipa la especie de bruma que nubla sus pensamientos. Este proceso, este periodo de turbación, ya como dijimos antes, podemos hacer que sea pequeñito o que sea grande. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Ya debemos de empezar. Vamos a ponernos a ello. La duración de la turbación que sigue a la muerte es muy variable. Puede ser de algunas horas, de muchos meses y hasta de muchos años. Es menos larga en las personas que desde esta vida se han identificado con su estado futuro, porque entonces comprenden inmediatamente su posición. Así que vamos a empezar ya, ¿no? La turbación presenta circunstancias especiales, según el carácter de los individuos y sobre todo según la clase de muerte. En las muertes violentas, ocasionadas por suicidios, suplicios, accidentes, etc., el espíritu está sorprendido, admirado y no cree estar muerto. Claro, ha sido un choque, no ha tenido esa preparación, digamos. Entonces, lo sostiene con terquedad, sostiene el que él no ha muerto, el que está vivo. Ve, sin embargo, su cuerpo, sabe que es el suyo y no comprende que esté separado de él. Está raro, mira, ¿qué pasa? ¿Que estoy doble? ¿Cómo está la cosa? Se acerca a las personas a quienes aprecia y no comprende por qué no le oyen. Semejante ilusión dura hasta la completa separación del perispíritu y hasta entonces no se reconoce el espíritu ni comprende que ha dejado de pertenecer a los vivos, entre comillas. Este fenómeno se explica fácilmente. Sorprendido de improviso por la muerte, como hemos dicho, el espíritu queda aturdido con el cambio brusco que en él se ha verificado, claro, con este accidente. Para él, la muerte continúa siendo sinónimo de destrucción, de anonadamiento, y cuando piensa, ve y oye, no se considera muerto. Claro, si tú piensas que después de la muerte no hay nada, que se acabó todo, y tú te ves que están moviéndote, te vas a un lado, te vas a otro, estás viendo las personas y todo, pues claro, pues tú sigues vivo, ¿vale? Yo no he muerto. Lo que aumenta su ilusión es el verse con un cuerpo semejante al anterior en cuanto a la forma, cuya naturaleza etérea no ha tenido tiempo de estudiar aún, lo cree sólido y compacto como el primero que tenía, y cuando sobre este punto se llama su atención se sorprende de no poderse palpar. Ciertos espíritus ofrecen esta particularidad, aunque la muerte no haya sobrevenido repentinamente, pero siempre es más general en los que, aunque estaban enfermos, no creían morirse. Se ve entonces el raro espectáculo de un espíritu que asiste a su entierro como al de un extraño y que habla de él como si no le incumbiera hasta que comprenda la realidad. Fijaos, a lo que llegamos, a quedarnos ciegos, a no querer ver, a no querer darnos cuenta. Y ahora es muy distinta la turbación en un hombre de bien, fijaos. No es nada penosa para él, sino tranquila y semejante en todo al que se despierta apaciblemente. Para él no es puro de conciencia, la turbación abunda en congojas y angustias que aumenta a medida que se reconoce. En los casos de muerte colectiva se ha observado que todos los que mueren a un mismo tiempo no se vuelven a ver inmediatamente. En la turbación subsiguiente a la muerte, la que la continúa, cada uno toma por su lado
o no se ocupa más de lo que le interesa. Claro, cada uno está a un nivel evolutivo, ¿no? Tiene una sintonía distinta, entonces, al desencarnar, aunque hayan sido todos a la vez, cada uno está en lo que le interesa, digamos. Bien, vámonos ahora a los ejemplos, para ir acabando. En el libro Obreros de la Vida Eterna, libro buenísimo, tenemos aquí el caso de Dimas, ya muy conocido, conocidísimo por todos nosotros. Solamente dar unas pinceladas de él. Dimas, espírita dedicado y destacado, discípulo del Evangelio, por eso tuvo gran ayuda en el proceso de la desencarnación, pero aún así él sufrió por no haberse preparado suficientemente su persona. Fijaos, se dio en demasía a la familia física. Visto desde nuestra perspectiva como encarnados, está bien consagrarse a la pareja, a hijos, pero no en exceso. Pero no supo proporcionarles el esclarecimiento que disponían, liberándolo de la esfera pesada de incomprensión. En el momento de la desencarnación sufrió su asedio, claro, sus pensamientos que no querían que se fuera. La inquietud de los parientes lo alcanzó a través de los hilos invisibles de la sintonía magnética. Como Dimas no se preparó interiormente, por esto debemos aprender y cuanto estudiamos, asimilarlo, hacer lo posible porque eche raíz en nosotros, para cuando lleguemos al momento de la partida estemos tranquilos y podamos respirar un ambiente de calma y desapego. Eso necesitamos hacerlo, considerando las necesidades del desapego constructivo. Así que él gastó algunos días por recuperarse en el plano espiritual. Bien, pasemos ahora al caso de Fabio. El padre de Fabio recibió a André Luis en la casa de su hijo. Les narró resumidamente la vida que tuvo. Su salud fue muy frágil desde pequeño y le notó la virtud innata, la inclinación hacia la rectitud y hacia la justicia, las disposiciones concretas para los trabajos de la fe viva en su hijo, en Fabio. Así que ya está próximo a desencarnar y podemos imaginarnos la escena. La esposa de Fabio lo bañó y este quedó más reconfortado. Y así, encontrándose mejor, le pidió a ella que trajera a los niños y juntos harían el servicio de la oración que habitualmente lo hacían con sus hijos, con ellos. Eran 4. Abrió el Nuevo Testamento, la primera epístola de Pablo de Tarso a los Corintios, y leyó el versículo 44 del capítulo 15, que dice así, como podéis leer: se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tras la lectura y oración, Fabio comentó a sus 2 hijos y mujer su reflexión de aquellos momentos. Sabía que era una despedida y aprovechó diciéndoles: fijaos con qué tranquilidad. Algo me dice al corazón que esta será tal vez la última noche en que me reuniré con ustedes en este cuerpo. En los momentos en que el sueño me bendice, me siento en la víspera de la gran libertad. Veo que amigos iluminados me preparan el corazón y estoy seguro que partiré en la primera oportunidad. Creo que todas las providencias ya fueron llevadas a efecto en beneficio de nuestra tranquilidad en estos minutos de separación. En verdad, no les dejo dinero, pero me conforta la certeza de que construimos un hogar espiritual de nuestra unión sublime. Fijaos con qué tranquilidad, cómo se despide, cómo le habla a su mujer y a sus hijos, con esa corazón sosegado, ¿no? Con esa tranquilidad, por volver a decir, no me sale otra palabra. Y así se despidió de ella, de sus hijos, con esas palabras de amor y de ternura. Y el proceso de la desencarnación comenzó, ya con esa oración hecha. Una vez cortado el apéndice luminoso, Fabio quedó libre y fue retirado del ambiente familiar. Solo puntualizar cuando él dice que al estar todo bien, estos minutos de separación, y fijaros, qué diferencia con otros casos que podemos vivir o leer en otros libros. Es fantástico. Estos minutos de separación, no era espírita esta persona, lo tenía tan asumido, lo sabía, y después iba a volver a su casa y iba a poder visitar a sus hijos y mujer. Mientras proseguimos, sabiendo que subiendo por el espacio, André Luis contempló, respetuoso, el primer anuncio de la aurora.
y observando a Fabio adormecido, dice, tuve la impresión de que gloriosos puertos del cielo se iluminaban de sol para recibir a aquel hombre de sublime estilo cristiano que subía victorioso de la tierra. Así es como debemos de subir nosotros también. Pues vamos a ponernos a ello. Merece la pena. Tiene que ser una sensación magnífica. Así que esa tranquilidad de espíritu es la que debemos seguir sin tregua. Por esto decía al principio que la llamada muerte es una alegría. Cuando entendemos el porqué de esta existencia, de cuánto nos pasa, es una liberación, es volver a casa, como dice el título. Vamos a ver otro caso, ¿ok? Venga, vamos a ver a Cavalcante. Aquí lo tenemos. Fue un hombre con el corazón abierto a la práctica del bien. Ahora su cuerpo se pudría, pero él no quería morir sin antes ver a su esposa, la cual lo dejara por otro hombre. Como ya el proceso de la desencarnación comenzó, él lo frenaba con el poder de la mente porque no se quería ir, sin ver antes a su esposa. Su ex esposa, ya desencarnada, era realmente una sombra espectral. Al verlo le pidió que la perdonara y este le dijo que perdonarla de qué. Y él le dijo a ella, dice, yo fui injusto contigo abandonándote a tu propia suerte, fijaros, qué nobleza, ¿no? Y Cavalcante ya, una vez que ya la pudo ver, porque los hermanos se la trajeron allá al hospital, espiritualmente hablando, entonces ella quedó tranquilo, después de hablar con ella, y permitió que para el proceso de la desencarnación, pues siguiera. Pero en todo este momento, entre que él quería que viniera su esposa, los hermanos fueron a por ella, imaginaos un poco la escena, ¿no? En todo este momento, él ya, como estaba el proceso de desencarnación comenzando, ya podía ver, registraba el movimiento espiritual que había en la habitación. Entonces, el médico físico, al escucharlo, de que estaba rodeado de demonios, de todos esos seres espirituales, claro, estaba viendo, pues vampirizando a lo mejor al enfermo de al lado, fijaos, el obsesor del otro, aquello debería de ser algo dantesco, ¿no? Entonces, el médico físico lo viera delirar, ¿no? Como suelen decir, expresar que la sala estaba llena de demonios, quiso ayudarle, entre comillas, y le suministró una inyección compasiva. O sea, podemos decir la eutanasia o no. Vamos a decir inyección compasiva. Ante el gesto de profunda desaprobación del orientador de André, pero claro, no pudo hacer nada. Él, ¿no? Aniceto. Así que en poco tiempo Cavalcante, para cualquier persona que estuviera a su lado, había muerto, prácticamente, ¿no? Los encarnados que estuvieran allí, ya diría, pues mira, ya murió. Pero para el plano espiritual, no. Su espíritu estaba preso al cuerpo inerte, en plena inconsciencia e incapaz de cualquier reacción por esa inyección. Fijaos, paralizó incluso las células en el perispíritu. El orientador dijo, la carga fulminante de la medicación de descanso, por actuar directamente en todo el sistema nervioso, interesa los centros del organismo perispiritual. Cavalcante permanece ahora pegado a trillones de células neutralizadas, durmientes, invadido él mismo de un extraño sopor que lo imposibilita de dar cualquier respuesta a nuestro esfuerzo. Probablemente solo podremos liberarlo después de transcurridas más de 12 horas. Perdón. Hasta que no pasaran 12 horas no podían liberarlo, fijaos. Y así fue, aunque él estaba apático, somnoliento, desmemoriado, vamos a ver Cavalcante en el plano espiritual. André entendió lo importante del desapego de las emociones inferiores para los hombres y mujeres encarnados en la corteza. Nos da el ejemplo de la llama de la vela y el material incandescente. Integrados uno en el otro, producían la luz necesaria a los objetivos de la vida. Una vez desencarnado Cavalcante, se le asignó al padre Hipólito para que le fuera orientando. El recién desencarnado respetaba mucho la figura de sacerdote, así podría beneficiarle con mayor facilidad y en menor tiempo. Su ignorancia del plano espiritual, fijaos, era inmensa. Le preguntaba a Hipólito dónde se localizaba el cielo y el infierno. Pedía noticias de los santos, queriendo visitar a los que él tenía mayor devoción,
preguntaba sobre el limbo, solicitaba explicaciones sobre el valor de los sacramentos de la Iglesia Católica, incluso llegó a pedirle si era posible obtener audiencia con Dios. Así que la hermana Fabia, que estaba siempre pendiente de la evolución de Cavalcante, dijo: nuestra antigua Iglesia romana, tan venerable por las tradiciones de cultura y servicio al progreso humano, es de hecho en la actualidad gran especialista en niños espirituales. Realmente era un niño espiritual Cavalcante, pensando de esa forma. Como bien dice el hermano Jerónimo, el sembrador de espinas no puede aguardar cosecha de flores. Los que se consagran a la preparación del futuro con la vida eterna a través de manifestaciones de la espiritualidad superior, instintivamente aprenden todos los días a morir para la existencia inferior. Debemos de dejar atrás esa inferioridad, debemos de crecer, de seguir adelante. Bueno, otro caso más, que ya nos queda muy poquito. Tenemos aquí a la hermana Adelaide. Se sentía estrechamente ligada a la obra iniciada y a los amigos y auxiliares, dedicados todos al amparo de la infancia desvalida. Llegado ya el momento de partir, ella estaba preparada, pero reconocía la extensión y la complejidad de los lazos mentales. En su habitación, intensos pensamientos retentivos le impedían la salida ligera por parte de parientes y de amigos. Fijaos, ella ya estaba preparada, pero sus parientes la retenían. Perdón, se fue. Aquí está. La hermana Zenobia tomó la iniciativa de hablar con ellos durante el desprendimiento, lo que resultó muy efectivo, y así Adelaide al día siguiente rogó tímidamente que le fuese concedido el obsequio de intentar ella misma, a solas, la desencarnación de los lazos más fuertes, en esfuerzo personal, espontáneo. Y por las horas consumió el trabajo completo y persistente. Solo en el último minuto intervino Jerónimo para desatar el apéndice plateado. Fijaos, aquí tenemos a la hermana Adelaide, que pudo llevar a cabo ella su desencarnación, con la ayuda, claro, al final. Debemos de conseguir hacer eso. Podemos hacerlo, por supuesto. Así que 3 casos distintos de desencarnación hemos visto, y como resultado, distinta turbación. Debemos analizarlo y a ver qué tal, a ver nosotros cómo nos sentimos. Aquí un caso rápido para ver del libro El cielo y el infierno. Se llama Ángela, nulidad en la tierra, Burdeos, 1862, de la página 192. Y empieza con voy a leer solamente un poquito el diálogo al principio para orientaros. Podéis coger el libro e ir allí a leerlo porque es un poco largo, pero muy bueno, se puede aprender mucho. Dice: ¿quién pues se cuidaba de vuestra casa? Le dice a ella, ¿no? Porque ella era una persona, en su última reencarnación, fue una persona que tenía dinero, entonces ella estaba en el plano espiritual, pues seguía cansada en el plano espiritual. Y entonces a la pregunta que le hicieron, ¿quién cuidaba de tu casa? Dice: la sirvienta. ¿No es pues en esta inutilidad donde debes buscar la causa de nuestros pesares y de vuestros temores? Puede ser que tenga razón, le dice ella. No basta con venir en ello. ¿Queréis reparar esta existencia inútil, ayudar a los espíritus culpables que sufren alrededor vuestro? Dice ella, ¿cómo? Ayudándoles a mejorarse con vuestros consejos y vuestras oraciones. Y le dice: yo no sé orar. Nosotros lo haremos juntos y aprenderéis. ¿Lo queréis? Dice: no. Le pregunta: ¿y por qué? Dice: la fatiga. Estaba cansada, entonces ya no podía ni orar porque no, eso le provocaba pues fatiga, cansancio. Así que el instructor del medium contesta y nos dice, ¿no? Te damos instrucciones poniéndote a la vista los diversos grados de sufrimiento y de posición en los espíritus condenados a la expiación a consecuencia de sus faltas. Ángela era una de esas criaturas sin iniciativa, cuya vida es tan inútil a los otros como a sí misma. Ella solamente se dedicaba pues al placer, a distracciones frívolas, salir y entrar, como se suele decir, sin defectos graves, pero sin cualidades buenas. Su vida ha sido inútil al bien y por esto mismo culpable, porque el mal nace del bien descuidado. Comprender bien todos que no basta abstenernos de faltar, es preciso practicar
las virtudes que le son opuestas. Hay que ponerse, hay que actuar. Así que vamos a acabar ya. Vamos a terminar con el Anuario Espírita 2001. Ahí viene una entrevista que le hace el hermano X a Francisco de Asís. Muy buena la entrevista. Yo solamente he extraído un poquitito, ¿no? Para llevaros así con la curiosidad para que vayáis al libro y la leáis por completo. Entonces, le pregunta, la última pregunta que le hace el hermano X al padre Francisco, le dice: el padrecito Francisco, ¿podría concluir esta entrevista enviando por mi intermedio un mensaje a los hombres de la tierra en la actualidad? Y él le contesta: el mensaje que me envuelve el espíritu y que forma parte de todo mi proceso de evolución es seguir a Jesús y vivir sus ejemplos. Más, si me fuese facultado sintetizar todo lo que me gustaría repetir a mis hermanos terrestres, en estos momentos de glorias y de sufrimientos, de grandezas y de miserias, yo diría: hacer a los demás solamente aquello que desee que los otros le hagan, y en cualquier circunstancia amar y amar hasta sentir los dolores que el amor muchas veces experimenta cuando es dirigido al prójimo. Y hasta aquí la conferencia. Muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias.